Dice, por ejemplo, capítulo 3 de Primera de Samuel. Recuerden que Samuel era una sola carta, está dividida en dos cartas, no epístolas, en dos libros. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sumo sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, porque ya no podía ver, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca, fíjense bien, el templo de Dios, donde estaba el arca, y antes de que la lámpara de Dios se apagara, Dios habló a Samuel, y él respondió, Hineni, heme aquí. Acuérdense que vimos esa palabra de Hineni, lo que significa heme aquí. Todos los cuates que han dicho Hineni, ¿te acuerdas de Hineni? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Es que aquí tenemos una participante del viaje a Israel hace 2015, ¿no? ¿O 2013? 14, no, 13. Hineni en hebreo quiere decir heme aquí. Pero hay varias personas en la Biblia que han dicho Hineni. O sea, Isaías dijo Hineni. Todos los que quieren servir a Dios dicen Hineni. De hecho, muchos de esos siervos, voluntarios, príncipes, talentosos, dijeron Hineni para servir en el Auditorio Nacional hace 8 días. Y muchos, hasta las chicas de Costa Rica, que por ahí vi que entraron algunas, cargando cajas de Biblias, nunca se imaginaron que iban a cargar. Quiero decirles que repartimos casi 4,000 Biblias. Y bueno, en fin, fue un tiempo. Entonces todos los que han dicho Hineni es la decisión de servir a Dios. Y lo dijo así Samuel, dice, heme aquí, yo quiero servir, dime qué quieres. Dios le hablaba y él contestó, aquí estoy, úsame, ¿no? Bueno, pues yo quiero decirte que Samuel desde joven, desde muy chiquito, yo me imagino, inclusive más jóvenes que ustedes. Ustedes todos vienen de Cancún, ¿verdad? Un aplauso para chavos que vienen de Cancún, por favor. Qué gusto tenerte por acá, Cham. Son mis amigos de Cancún y la verdad sí los quiero mucho. Hemos ya hecho hasta carreras juntos, ¿verdad? Así es. Y tú ganaste, sí. Exacto. Bueno, el caso es que la juventud, yo me convertí a los 18 años. ¿Cuántos años tienes? 16. Yo me convertí un poquito. Me vas a ganar si sigues así. Ok. Yo me convertí a los 18 y a los 18 tomé decisiones bien padres que me hicieron muy feliz. Y no me arrepiento de haberlas tomado, gracias a Dios, porque las tomé. Y yo quiero que veas el ejemplo de Samuel, porque si bien es un dato curioso que la mamá y el papá hacen algo extraño de dejar al niño en el templo, es un dato curioso que ahí está, ¿no? No juzguemos el acto, pero veamos el resultado que sucede. El joven Samuel crece, pasa por todas las edades de un joven, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la madurez, y a lo largo de toda su vida ves a un joven hecho y derecho, que se convierte en un hombre de Dios, que sirve como juez, como sacerdote y como profeta, y que de principio a fin de su vida Dios no tiene nada que reprocharle. En principio es un hombre que en la historia de Israel, Samuel, es un hombre que, tuvo obviamente las decisiones de sus hijos, ¿no? Que tenía que tomar. A veces los hijos no toman decisiones de sus padres, pero él fue un hombre que en la historia del pueblo de Israel es uno de los héroes, por así decir. No hay nadie como Samuel. José tuvo su lugar, Jacob, Abraham, Isaac tuvieron su lugar, pero Samuel es un personaje especial. Otro personaje que quiero estudiar con ustedes próximamente es el mismísimo Josué. Josué es increíble, lo vamos a ver aparecer, pero ahorita vamos a estudiar Samuel, ¿ok? Ahora, yo les he platicado de Samuel que servía en el templo. Repito, capítulo 3, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios. Ese templo de Dios y esa arca de Dios es en aquel entonces era un tabernáculo. De hecho, la palabra tabernáculo en lo personal no me complace al 100%. Se queda corta la palabra tabernáculo para describir lo que es el tabernáculo. El tabernáculo es una tienda, y me encanta mejor decir tienda. Ahora, no es una tienda de compra y venta,
es una tienda de campaña. Ahora, ten en cuenta que estamos hablando del desierto del Negev, digamos, zona desértica donde viven los beduinos. O sea, es una zona geográficamente que la gente que habita ahí vive en tiendas. Esto no era nada, no era fuera lo normal. Lo que el nombre a mí no me gusta es que diga tabernáculo, porque nos imaginamos algo así como extraño, no sé qué piensas, pero para mí lo describe mejor en inglés. En inglés se dice the tent of meeting, la tienda de reunión. Ahora es el peor lugar para que tú organices una fiesta. Hoy tú quieres una reunión, vámonos al desierto. Pues, ¿cómo? ¿Qué? En el desierto no hay nada. ¿Quieres invitar a mucha gente al desierto y qué les vas a dar de tomar? No hay agua. ¿Qué les vas a dar de comer? No hay comida. En la noche hace mucho frío, en el día hace mucho calor. Es el peor lugar para invitar a una persona a reunirte. Sin embargo, Dios le dice que es la tienda de reunión. En hebreo, lo que significa tabernáculo es tienda de reunión. Pero yo quiero terminar al final de esta lección contigo, de que veas la importancia que para Dios representa digamos, mueble, porque no es un inmueble, es un mueble, ¿no? Porque se movía como buen beduino que, aparte, hoy vamos a ver todo el recorrido que hizo, desde que Dios se lo da en el monte Sinaí hasta que llega a Jerusalén. Y va a estar súper interesante, tome nota, mínimo por favor tome una foto porque trabajé como burro para entregar esto, pero bien, contento y feliz. Pero de hecho, yo no creo que haya algo más hermoso que Dios quiera que reunirse contigo. Él te quiere invitar a su casa. Él quiere estar contigo en su tienda, quiere cubrirte con su manto. De hecho, yo creo que el motivo más, el propósito más grande de la Biblia es encontrar esa reunión con Dios. Yo alucino las religiones, yo espero jamás parecerme religioso, ni quiero sembrar una religión, ni quiero que seamos una religión. Yo quiero hablar de esa reunión que tú y yo tenemos que tener con Dios. Y al final de esta plática, aparte que vas a conocer algo de la historia de Israel, y del territorio de Israel y que vamos a visitar Israel, vas a saber que Dios quiere tener una reunión contigo, en su casa, en su corazón y en el tuyo. Así es que la tienda de reunión era una tienda estilo beduino que tenía varias capas, aquí más o menos para efectos se ve, tenía varias capas. Los beduinos, por ejemplo, tú vas hoy a esas zonas, encuentras tiendas hechas de lana, tejidas. Y si tú ves la descripción que Dios le dice, hazte de esta manera la tienda, tenía que poner cuero de ovejas o de cabras, tejer lana y el lino está involucrado también, sí, son zonas de lino, de algodón también, pero lo que te quiero decir es que es mucho de tejido. O sea, la tienda es para protegerte del sol, no de la lluvia. Y la lana era algo normal, común en la zona. Fuera del tabernáculo, había un territorio rectangular, limitado por estas como vigas con telas que simbolizan, o bueno, más bien delimitan el espacio dentro del tabernáculo, en donde había un par de muebles exteriores donde se sacrificaba el animal y se derramaba la sangre. Acuérdate que Cristo en la cruz derrama su sangre, símbolo del Cordero de Dios que hablaba Juan el Bautista cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando habla de esto Juan el Bautista y ve a Jesús, dice, este es el Cordero que va a entrar en el tabernáculo, que va a pasar al sacrificio, va a ser expuesto. Ahí están los animales, y ves, aquí están los animales, expuesto en el horno de fuego, que fue lo que sufrió en la cruz Jesús, y va a ser sacrificado. ¿Por qué? Y su sangre, el sumo sacerdote, una vez al año va a entrar en el lugar santo y en el santísimo, que lo puedes ver de esta manera. Cuando pasamos a la parte interior, ves las capas que, por ejemplo, que construyen el templo, y ves el velo. Este velo está partido a la mitad, que no es un velo. Cuando en la crucifixión, el día de la crucifixión, que el velo dice, cuando ves el evangelio que dice que el velo del templo se rasgó en dos,
no es un velo de novia, de esos velos súper frágiles que con el viento se rompen. Era un velo al que se refiere, es este velo. Es este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dentro del tabernáculo había dos cubículos, uno que era un cubo, es el más al fondo, el lugar santísimo, y uno que era un pequeño rectángulo antes, que es el lugar santo. Ahí entraba el sacerdote, había una lámpara, que es el famoso menorá, con 7 brazos, estaba el altar del incienso y estaban los panes o la mesa de los panes de la proposición. Entrando al lugar santo, pasabas al lugar santísimo y veías el arca del testimonio, el arca del pacto. Ese es el arca. ¿Dónde oímos esto? Pues en Samuel. O sea, Samuel dormía cerca de este lugar y estaba cerca del arca y él servía en el tabernáculo. Cuando tú lees el capítulo 3 de Samuel, te imaginas este complejo. Podemos darle la siguiente imagen, por ejemplo, para que veas otra vista desde el otro lado, más o menos, y la siguiente, por favor. Ok. Detén ahí la imagen. Samuel servía cerca de ahí, pero pasaba algo muy especial en este lugar. Desde que Dios le da las tablas de Moisés en el monte Sinaí, también le pide que construya este lugar a Moisés. Y se lo dice dándole todos los detalles de su construcción. El material que se iba a usar. Ahorita me puse a pensar con lo del lino, porque más bien describe, el lino lo describe según yo para las ropas de los sacerdotes, pero no me acuerdo si participaba el lino en alguna otra, porque son muchos detalles de cómo se construía. Digo, lo puedes buscar después si me lo mandas, no te preocupes. Pero el caso es que todos estos detalles, toda esta composición de materiales, eran materiales del desierto, materiales de la zona, y Dios le dice exactamente a Moisés cómo debe construirlos. Entonces le dice, construye esto, vas a poner estos muebles afuera y vas a poner el arca del testimonio, el arca de Dios adentro. De ahí va a salir mi presencia, la nube, una nube que iba a presentarse justamente desde el lugar santísimo, iba a salir y eso iba a ser patente para la nación de Israel que Dios estaba ahí, que la presencia de Dios los acompañaba. Y ahí empiezas a entender cómo todo esto es figura de un templo al que Dios vio en el cielo. De esto habla toda la Biblia, o sea, es el único tabernáculo, es el único templo. Este le da existencia finalmente al templo, a donde va a terminar construyendo Salomón, y al templo de Herodes. Y bueno, hoy en día el tercer templo, porque los primeros dos son destruidos, el de Salomón y el de Herodes. La esperanza de que hoy se construya el tercer templo es lo que los judíos más quieren, que se vuelva a colocar el arca en el lugar santísimo, y esa es la profecía de los tiempos del fin, cuando esto suceda en nuestras épocas. Pero vamos a ver la historia cuando esto surge apenas. La presencia de Dios se manifestaba, surgía del arca, salía del arca y se emitía una nube donde era evidente que Dios los acompañaba y se presentaba ahí. Bueno, pues esa nube salía del arca. El arca era un mueble de aproximadamente 1,20 de largo por 75 centímetros de ancho y de alto. Y en el arca estaban 3 cosas. Las tablas de piedra donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Y por un tiempo estuvo también la urna con el maná, una urna de oro con maná, estaba dentro del arca. Y también estaba la vara de Aarón, la vara de Aarón que reverdeció. Esta vara de Aarón que reverdeció era una vara de almendro. Me encanta porque lees en la Biblia que inclusive te dan los detalles de los árboles, pero dice madera de acacia, ¿no? Y dices, ¿qué es la acacia? A lo mejor Dios hubiera dicho en México madera de jacaranda, por así decir, ¿no? Un árbol local del sitio. Pero la acacia era un material de la zona. Y aparte se lo vas a recubrir de oro. Está cubierto de oro totalmente. Sobre el arca, la tapa del arca era el propiciatorio, que es una charola de oro
puro que tapaba esto encima, donde el sacerdote vertía la sangre del sacrificio que había celebrado afuera. Y sobre el propiciatorio había 2 querubines, así lo describe, que sus alas deben estar extendidas hacia adelante, uno enfrente al otro. Y de ahí salía la nube. Este arca era el mueble más santo y es, para la nación de Israel, es el mueble más santo que existe. Tenía que ser llevado por los coatitas de la tribu de Leví. No podía ser llevado por cualquiera. Si tú has leído la Biblia, hay un cuate que aparece que se llama Usa, que muere porque tocó el arca, porque él no le correspondía tocarla ni llevarla. El arca tenía, si quieres poner la imagen anterior, por favor. El arca tenía, la anterior. El arca tenía 2 varas que pasaban por 4 orificios en la parte inferior para que los coatitas, solamente los coatitas, así se llamaba, de la tribu de Leví, llevaran y transportaran cada vez que se movía el arca. Ahora, el arca se movía. Entonces vamos a ver la imagen del mapa 1. Aquí es donde espero su primera foto. Fíjense bien, vamos a Israel y vamos a agarrar un cachito de Egipto, Arabia y Jordania. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con este mapa, pero obviamente estamos en el ombligo del mar Mediterráneo, en la punta extrema del fondo, por así decir, en la panza del mar Mediterráneo. En el límite está Canaán, es la parte de Israel. Al norte encontrarías Líbano y Turquía. Y al sur, obviamente, el desierto del Sinaí, donde empieza Egipto, Arabia Saudita, Jordania, del lado este. Para que tú te familiarices con algo muy especial, digamos que te centres, este es el río Jordán, el mar de Galilea y el mar Muerto. Este es el mar Rojo. El mar Rojo es el que cruzan los judíos cuando salen de Egipto. Pero ubica el mar Muerto y ubica el mar de Galilea y ubica el río Jordán. El río Jordán es una frontera natural que nos permite, digamos, ubicarnos de qué lado estamos. Si estamos del lado este, o sea, el lado más al fondo del mar, estamos del lado de Jordania. Cruzas el río Jordán y estás del lado de Jordania, hoy. Del lado oeste, no sé si a ustedes les suena, es el West Bank. El West Bank del río Jordán es hoy la zona de conflicto entre judíos y palestinos, por así decirlo. Está dividido en 3 zonas, la zona A, la zona B y la zona C. En base a esas 3 zonas hay, hoy en día es una limitante de quién gobierna esa zona, es la zona de conflicto, es el West Bank. No está ahorita marcada la zona porque ese mapa es antiguo, pero te digo, hoy en día el lado oeste, o sea el West Bank, es donde vamos a estar haciendo nuestra historia. ¿Por qué? Porque los judíos cruzan el río Jordán para conquistar la tierra de Canaán, que está del lado oeste del río Jordán, entre el mar de Mediterráneo y el río Jordán. Esa es la tierra de Canaán. Habiendo entendido esto y habiendo leído la Biblia donde está, ¿tú te acuerdas que José lleva a todo Israel, lleva a Jacob, lo lleva a Egipto? Si se acuerdan ustedes, a la tierra de Gosén. Y se les dio, dice que Faraón les dio la tierra de Gosén para habitar ahí. Y bueno, finalmente muere José, 400 años de esclavitud en Egipto, y comienza el Éxodo. Si tú lees el libro de Éxodo, empieza aquí. De aquí sale el pueblo y empieza a su peregrinar por el desierto. ¿Cuántos años? Bravo, bien. No se me duerman, por favor. No voy a tardar 40 años, nada más me quedan 10 minutos, ¿ok? No va a ser tanto. Hay 2 opciones aquí. No vamos a entrar en cuál de las 2 opciones, pero el caso es que ellos cruzan el Mar Rojo, pasan al desierto del Sinaí, y si ustedes ven estas ciudades o lugares, los vas a ubicar en tu Biblia. El desierto del Sin, Mara, por ejemplo, y ellos siguen descendiendo hasta que llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí pasa poco tiempo realmente. Dios le dicta a Moisés las leyes,
o sea, y le da los 10 mandamientos, le da las tablas, y sucede todo el monte Sinaí, y le revela la construcción del tabernáculo. Y Moisés inmediatamente se pone a construirlo. La imagen que vimos del tabernáculo, ahí Dios se la dicta a Moisés y empieza a construirla. Y bueno, ese tabernáculo los acompaña en todo su peregrinar por 40 años fuera de la tierra de Canaán y por 400 años dentro de la tierra de Canaán. Entonces, sigue el tabernáculo caminando por acá, empiezan a subir, llegan a esta zona que es Eilat, esta ciudad, hoy la puedes visitar, es la punta, digamos, sur, es la punta más sur hoy en el mapa geográfico de Israel, en donde tú puedes ver 3 países, puedes ver Egipto, Jordania e Israel. Desde tu cuarto donde te hospedes ahí, todos ven 3 países. Egipto, Jordania, Israel. Ok, pasan esta parte y llegan al desierto de Negev. ¿Te suena en la Biblia el Negev? Edom y Moab. Y en este espacio tardan 40 años. 1 año por cada día de rebelión que tuvieron cuando vieron el reporte de los espías. En fin, 40 años tardan ahí y Dios le dice, vas a tardar 1 año por cada día. Y finalmente muere toda esa generación y solamente queda Josué y Caleb. Suben, aquí está Petra, es una ciudad que hoy la puedes visitar, y llegan al monte Nebo. Y ahí muere Moisés. En el monte Nebo, Dios lo sube al monte y ahí ya no regresa. No se encontró nunca la tumba de Moisés, nunca se encontró el cuerpo, pero ahí murió. Y esto, digamos que fue una bendición porque de esta manera no hay un lugar donde hoy el mundo le pueda rendir culto a Moisés, porque segurito les harían el culto seguro. ¿Están de acuerdo, no? Pero en el monte Nebo he tenido la oportunidad de estar ahí y la verdad se me ha hecho un privilegio. Se me puso la piel de gallina. Porque en el monte Nebo yo siempre había leído en la Biblia que Dios le mostró la extensión de la tierra de Israel a Moisés. Y yo dije, esto es un decir. Esto no puede ser real, que tú puedas ver toda la extensión de la tierra. Pues sí, tú te subes al monte Nebo y ves desde Dan, desde el monte Hermón hasta Beersheba, ves toda la extensión del territorio de Israel. 20,000 kilómetros cuadrados, ves el mar Muerto, ves el mar de Galilea, ves el mar Mediterráneo, ves el monte más alto que está hasta arriba, ves las montañas del Golán, ¿sí? Y el sur que llega al desierto. Bueno, ahí Dios le cumple la promesa a Moisés, le dice, vas a ver la tierra, pero no vas a entrar en ella. Y justamente si tú ves en el mapa, está arribita del mar Muerto, y Dios le muestra a Moisés la tierra, la alcanza a ver toda y muere. Siguiente mapa. Este es el otro mapa que tienen que tomarle fotos. Vamos a regresar, vamos a ubicarnos para que se ubiquen Mar de Galilea, Mar Muerto. Y es una ampliación en el mapa. En algunos se ven la distribución de las tierras. Por ejemplo, como las tribus Zabulón, Isaacar, Manasés, que se dividen en 2, Efraín, etc. Y aquí voy a llamar la atención porque, digamos, Moisés llega hasta el monte Nebo, deja el tabernáculo en la parte del lado este, del lado del río Jordán, él no cruza. Sin embargo, se levanta el líder que Dios nombra después de Moisés, que es Josué. Y entonces Josué toma las riendas de la nación. Y Josué es un personaje increíble. Porque fíjate, él también se convierte de joven. Pero de joven tuvo la peor condición en la que uno puede estar. Él se convierte como un esclavo en Egipto. Y él, como hombre de Dios, se mantiene firme en las peores pruebas siendo un esclavo.
Después va a ser un siervo de Moisés, después va siendo un guerrero de Moisés, un soldado de Israel, y después va a ser un líder político, y finalmente él cumple, además de todo, con la devoción de cumplir la ley que Dios le mandaba como contenido espiritual. Entonces, en todas las áreas Josué cumple extraordinariamente y lo nombran sucesor de Moisés. Entonces Moisés cruza el Jordán y se instala en Gilgal. Y en Gilgal es un lugar especial porque ahí se instala el tabernáculo. Otra vez vuelven a poner toda la tienda que vimos. Y ahí planean, por ejemplo, el mapa. Un aplauso para mis amigos que están desvelados y tienen que... perdón, el otro. Yo estaba acá todo inspirado y de repente... Ok, en Gilgal, por ejemplo, se planea la conquista de Jericó. Jericó es la primera ciudad que conquista el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan las murallas de Jericó? Que la rodeaban y que tocan las trompetas y llevaban el arca. ¿Se acuerdan? El caso es que aquí en Gilgal también, por ejemplo, se instala Samuel instala después. Digamos, Gilgal se vuelve bueno, es que Samuel regresa a Gilgal. O sea, Samuel vive ¿se acuerdan dónde estábamos? En Shiloh, en Gilgal y en Siquem. En estas tres ciudades él vive Samuel, pero todavía no llegamos a Samuel. El caso es que cruza Josué, llega a Gilgal, el arca y el tabernáculo se instalan aquí y empiezan los 400 años de peregrinar hasta que iba a llegar a Jerusalén. Pero bueno, sube a Siquem, después baja a Betel y después se queda en Shiloh. Y llegamos a nuestra escena de Samuel. Durante 340 años se instala en Shiloh el tabernáculo y es ahí donde cuando nace Samuel, el sacerdote Elí ejercía el sacerdocio y sus hijos malvados Ofni y Finés, ¿se acuerdan? Ejercían mal el sacerdocio. Y ahí le toca toda esta escena de Samuel. Por eso quería poner yo en contexto y por eso los quería llevar yo a Israel el día de hoy, porque ustedes se van a imaginar la ciudad donde vivió Samuel. Samuel vive también en otra ciudad que se llama Mizpa. Y bueno, son territorios de hoy de Samaria. En Siquem, bueno, es que no me quiero desviar. Shiloh. Estamos ahí con nuestro contexto del estudio que llevamos. Y quiero simplemente decir lo siguiente. Dice Hebreos 8, dice, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo largo a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo este tabernáculo acompañó al pueblo de Israel y es una figura de las cosas celestiales. Entonces llegan, se instalan y esa tienda de campaña que es el tabernáculo de Dios simbolizaba precisamente que este compañerismo que Dios al que está invitando a la nación fuera vital y se vuelve el centro de la vida de Israel. No hay mayor deseo como judío, como nación de Israel, que ese tabernáculo se vuelva a instalar. Hoy sería el templo, que es lo que sigue. Y dice, los cuales sirven de figura y sombra a las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que tú viste en el templo. Así que Moisés recibe esto y se sigue llevando el tabernáculo por todo el camino. De ahí sube a Siquem
Betel, Shiloh, pero en Shiloh sucede la historia que estamos viendo. Hace 15 días, si ustedes se acuerdan, yo se los voy a recordar, los sacerdotes, hijos de Elí, pensando en ayudar a los soldados que estaban luchando en el territorio de Ebenezer, cerca de Shiloh había un lugar que se llama Ebenezer y la ciudad de Afec. Pero bueno, aquí se libró una batalla entre los filisteos y los judíos. Y pierden los judíos. Y pensando ayudar los sacerdotes, como lo que pasó por así decir, 340 años antes en Jericó, dicen, vamos a llevarles el arca de Dios a la batalla para que Dios bendiga con su presencia la lucha y les dé la victoria. Pues resulta que Dios no bendice la lucha y pierden el arca. Y los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel, se llevan el arca. Y la semana que entra vamos a ver todo lo que pasa al cruzar el arca, la frontera y irse la cosa más santa del templo, del tabernáculo. Se va primero a Afec, después se va a Ashdod. En Ashdod estaba el famoso templo del dios de los filisteos, que era el dios Baal, no. Bueno, o sea, podía ser Baal, pero estaba el dios Dagón, que finalmente no me metí a estudiar eso, pero tiene que ver, seguramente tiene que ver algo. Pero el caso es que estaba Dagón y aquí ponen el arca y dicen, vamos a meterlo en el templo de Dagón, ¿no? Y pasaban cosas curiosísimas que vamos a ver la semana que entra. De ahí se va a Gat y de Gat finalmente se va a Ecrón y ya dicen, ¿saben qué? Ya no podemos más, hay demasiadas cosas malas que nos están pasando como filisteos, tenemos que devolver el arca y la mandan en un carro con unos animales que la lleva al famoso lugar que se llama Kiriat Jearim. Y de Kiriat Jearim pasan 20 años. Antes de llegar a Kiriat Jearim, el arca llega primero a Bet Shemesh, un lugar que se llama Bet Shemesh. Pero después la pasan a Kiriat Jearim y ahí se mantiene 20 años. Para entonces, Samuel ya nombró a rey a Saúl, y Saúl es sucedido por David. Y David tiene el anhelo de decir, Dios, no puede ser, yo vivo en un palacio en Jerusalén, en la ciudad de David, y dice, y tu arca, el tabernáculo es una tienda, déjame construirte un templo. Y entonces el profeta Natán le dice, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo, y él va a ser el que va a llevar. Entonces, 20 años después, en la ciudad de David prepara una tienda temporal y llevan el arca a esa tienda. Y finalmente, cuando lo sucede Salomón construye el templo en el monte Moriah, al lado del monte de Sión. Hoy el monte Moriah y el monte Sión se puede entender por lo mismo. Están muy cerquita, muy, muy cerca. Y bueno, y finalmente depositan el arca en el templo construido como copia fiel del tabernáculo. Por lo tanto, también había un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces, en Segunda de Crónicas dice que comenzó Salomón a edificar la casa de Dios en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar donde David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Jebuseo eran los primeros habitantes de Jerusalén. Y bueno, los sacerdotes, versículo 7, metieron el arca del pacto de Dios a su lugar en el santuario de la casa y ahí en el lugar santísimo con las alas de los querubines. Ok, ya dejamos el arca en Jerusalén. Bueno, no sé si ha sido ilustrativo para ti, siento que fue demasiada información, pero les salen, los nombres les parecen raros porque no estamos acostumbrados. Pero el viaje, cuando tú vas a Israel, vas a hacer un viaje geográfico. Vas a visitar los lugares. Esos lugares existen. Y son testimonios de lo que Dios hizo justamente ahí. Shiloh, hoy es ruinas. 300 años después de haberse llevado el arca de ahí, cuando se lo llevan los filisteos, que ya no regresa a Shiloh, seguramente los filisteos destruyen también la ciudad de Shiloh. Y 300 años después, el profeta Jeremías hace referencia a Jerusalén
diciendo, si tú no te arrepientes, te va a pasar lo mismo que le pasó a Shiloh. Hoy es ruinas Shiloh y Jerusalén se ha destruido 18 veces. Entonces, el versículo de Jeremías, por favor, que dice, capítulo 7, dice, andad ahora a mi lugar en Shiloh. O sea, les dice Dios, vayan y visiten Shiloh y dense cuenta de que todo está en ruinas. ¿Por qué? Dice, ahí hice morar mi nombre al principio y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Israel no se ha portado bien. Israel vive en una decadencia de falta de reconciliación con Dios. Ha prosperado económicamente, ha prosperado tecnológicamente, ha prosperado en muchas cosas, pero se tiene que convertir a Dios. En hebreo se llama teshuvah. Tú tienes que convertirte a Dios. Tienes que arrepentirte y volver a Dios. Volver a Dios. Y aquí Jeremías le dice, no se ha arrepentido mi pueblo en Jerusalén. Si no se arrepienten, le va a pasar lo mismo que le pasó a Shiloh. Y dice, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Versículo 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Dios, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, termina el versículo 14 diciendo, haré también a esta casa, sobre la cual mi nombre es invocado, dice, en la que vosotros confiáis, aquí está haciendo referencia a Jerusalén, a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, haré lo mismo que le hice a Shiloh. Así como un día entraron los filisteos, destruyeron esta ciudad, un día van a entrar los babilonios, y en el año 586 destruyen Jerusalén, destruyen el templo y desaparece el arca. El arca desde entonces no se sabe dónde está. Estuvo 400 y un poquito más de años acompañando al pueblo en todo este peregrinar que le estoy comentando. Pero porque después hasta que llega al templo de Jerusalén, estamos hablando de otros 400 y cacho de años más. Entonces, como unos 800 años, el arca acompañó al pueblo. Y en el 586 a.C., Babilonia invade Jerusalén, destruye el templo y se llevan el arca, o no se sabe dónde está. El caso es que después se destruye el templo, Nehemías, Esdras hacen una reconstrucción a medias y finalmente después Herodes construye el segundo templo, es el templo donde Jesús está en Jerusalén, pero ya no estaba el arca ahí. Y hoy se está esperando que se construya el tercer templo, en el mismo lugar, en la era de Ornán, en el monte Moriah. Y bueno, como dato curioso también, la última vez que se menciona el templo, el tabernáculo, es en el cielo, en Apocalipsis. O sea, es una figura central para Israel, lo que es el tabernáculo y el templo. Y dice, Apocalipsis 11, 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, tú imagínate que esto te lleva hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, y se vuelve a referir este sitio, este lugar y este mueble tan especial para el pueblo de Israel. Yo te invito, si quieren pasar los del worship, por favor, para terminar nuestra reunión de hoy, que esta visita geográfica, que esta visita teórica, no sé, como la quieras ver, de Israel, nos tiene que llevar a avanzar en nuestra relación con Dios. El templo tenía un propósito, el propósito de mostrarse al pueblo que Dios estaba ahí. Hoy mi tesoro más grande es saber que Dios está aquí, conmigo, en mi corazón. Y tu tesoro más grande es que esa tienda de campaña, de reunión, simbolice la reunión en tu corazón con Dios. Que tú te reúnes con Él. Que no vas a ningún templo como tal, porque no existe otro templo para el pueblo de Israel, sino que tú vas con Él. Y en ese sentido, Dios nos invita a ver muy claramente la necesidad de tener una relación personal con Él. Para esto tenemos que hacer teshuvah, tenemos que arrepentirnos. Y si tú lees la Biblia vas a encontrar a lo largo de la Biblia un llamado de Dios a arrepentirse, a reconciliarte, a pedir perdón.
Y en eso Dios va a cumplir en perdonarte. Él es el sumo sacerdote que dice Hebreos que entra una sola vez para siempre. Y que entró en el tabernáculo, dio su vida en el altar de sacrificio, como cordero, fue matado, fue llevado al matadero, derramó su sangre y la sangre la tomó y la mete al lugar santísimo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir en hebreo cubrir nuestras faltas con su sangre. La salvación que Él nos dio la conquistó en la cruz al derramar su sangre. Tú quieres ser librado de tus faltas, tienes que recibir la propiciación de Dios sobre tus pecados. Vamos a ponernos de pie y yo te quiero invitar a concluir esta reunión pensando en esta increíble construcción temporal, esta tienda que se llama la tienda de reunión, la tienda donde tú te debes reunir con Dios, en donde Dios quiere mostrarse a ti, manifestarse a ti, y que te des cuenta que es tu único como chance de vivir con Dios. A Dios no lo encuentras en una casa. Cuando Salomón inaugura el templo, dice Dios, esta casa no te puede contener. Esta casa no es nada para ti. Ningún edificio puede contener a Dios. El único que puede contener a Dios es tu corazón, donde te reúnes con Él, donde te encuentras con Él, donde habitas con Él, y donde ahí, por ejemplo, Samuel desde pequeño cultivó esa relación con Dios y se reunía con Dios todos los días. Ahí donde Dios nos enseñó a orar, por ejemplo, el Padre Nuestro dice: ve, entra a tu aposento y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. Bueno, pues yo no sé cómo estés, la persona que me está escuchando en línea. Hoy es un día precioso. No hay manera más hermosa de decir: ¿cómo, Dios, me vas a llevar al desierto a reunirte conmigo? Claro, porque en el desierto están las pruebas, en el desierto están las fieras, en el desierto están los peligros, en el desierto está el calor, las pruebas a todo lo que da. Y si ahí sí me quiero encontrar contigo, para que veas mi gloria, para que se manifieste mi presencia en tu vida. En el desierto no hay nada. Y yo, de verdad, Dios me encanta porque cuando no tienes nada, tienes justo lo suficiente para ver a Dios trabajar. Él levantó a Lázaro, curó a los enfermos, calmó el mar, estuvo en la prueba de fuego con los que estaban en el horno de fuego en Babilonia y los acompañó siempre. Y bueno, 40 años después te cuento mi historia. Es una historia de gracia y de amor de Jesús en mi vida. Dios está esperando para contarte la tuya. ¿Cuándo te vas a reunir con Él? ¿Dónde va a estar ese? Oye, pero usted, no tengo nada que ofrecer. No importa, es el desierto donde Él se quiere encontrar contigo. El tabernáculo de reunión. ¿Qué reunión? La tuya con Dios. El encuentro tuyo con Él. En donde tú le digas a Dios: Dios, es lo único que tengo y mi único sostén. Padre, muchísimas gracias. Vamos a orar. Muchísimas gracias porque hoy estamos celebrando que una vez más nos llamas, nos buscas, nos dejas ver que todo lo que hay en la Biblia es porque quieres encontrarte con nosotros. Yo te pido, Dios, para que hoy sea un día de salvación, para que hoy sea un día para aquellas personas que no te conocen, le digan: Dios, yo quiero reunirme contigo, en lo íntimo, en lo secreto, contigo en tu corazón, en mi corazón y el tuyo. Y Padre, gracias por tener este libro maravilloso que no cuenta leyendas, cuenta victorias, cuenta realidades, cuenta milagros, cuenta la transformación y la redención que solo Cristo puede traer. Así como estás con tus ojos cerrados, te pido que te mantengas así. Y voy a orar contigo. Y la siguiente oración, con toda libertad, si tú quieres, ahí en tu corazón, ve con Dios a reunirte con Él. Esa es la tienda del tabernáculo del que hablamos, donde habita la presencia de Dios, donde está su luz que nunca se apaga, donde está el pan de vida que no deja de saciarnos, donde la nube impregna y llena todo, y su presencia nos acompaña de día y de noche. ¿Lo quieres? Arrepiéntete, haz teshuvá, dile: Dios, he fallado. Dios,
he cometido iniquidad, me he desviado de ti, te he desobedecido, pero ahora quiero regresar a casa, a esa tienda, a reunirme contigo. Si tú quieres, yo voy a hacer una oración. Los demás, por favor, no se muevan, manténganse ahí. Vamos a hacer una oración ahí en silencio en tu corazón. Dile a Dios que quieres que te perdone y que te cambie, que quieres morar con Él. Vamos a orar. En silencio, si tú quieres, repite esta oración en tu corazón. Señor Jesús, hoy he comprendido que me he desviado de tus mandamientos y he pecado, y hoy te vengo a pedir perdón. Quiero estar aquí en tu presencia y quiero pedirte que entres a mi corazón. Quiero que te reúnas conmigo y yo contigo, y que te quedes en mi corazón para siempre. Y Dios, quiero pedirte perdón. Y yo sé que en la cruz tú pagaste con tu sangre el sacrificio. Moriste en mi lugar y hoy yo presento ese sacrificio ante tu altar, ante el tabernáculo con el sumo sacerdote que eres tú, para hacer propiciación por mis pecados y pedirte perdón. Lávame, límpiame, hazme una nueva criatura, y a partir de hoy quiero seguirte con todo mi corazón, hasta el día que me llegues a tu casa, a tu morada eterna en el cielo, la que fuiste a preparar. Gracias, Jesús. Gracias por haber ido a morir en mi lugar a la cruz. Y te pido todo esto en tu nombre. Amén. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero
justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.